Me llamo Amalia Vergara, pero todos me dicen Malí. Tengo 65 años. Estoy jubilada y me siento orgullosa de la vida que he construido en Querétaro, México. Me gusta que mis mañanas sean tranquilas, con la luz del sol entrando por las ventanas de mi casa, dibujando sombras suaves en el suelo de madera, y el sonido de las patitas de los perros del vecindario cuando se cuelan al patio. Pero hoy la calma no duró mucho. «Mamá, nos vamos mañana», gritó Diego desde la entrada, arrastrando su maleta. Su esposa, Clara, cargaba otra, equilibrándola con una mano mientras su voz se alzaba por encima del ruido del motor. «Es un viaje de última hora, solo unos días», parpadeé, apretando mi taza de café. «Mañana», dije, sorprendida. «Sí, estarás bien aquí», dijo Clara, lanzándome una correa. «Quédate y cuida al perro. Haz algo útil». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sentí mi pulso acelerarse. Años de cocinar, organizar la casa y mantener todo en orden para una familia que apenas lo notaba, se condensaron en esa frase. «Haz algo útil», como si mi vida dependiera de obedecer, como si no tuviera derecho a decidir por mí misma. Me quedé callada, forzando una sonrisa amable mientras ellos corrían al coche. Las maletas retumbaron, las llantas chirriaron y, en minutos, se fueron. La entrada, normalmente llena de murmullos vecinales, se sintió vacía. Dejé la correa en el suelo y miré la calle desierta, con el perro jadeando a mis pies. Respiré hondo, dejando que el silencio me envolviera. Algo ardía dentro de mí, una determinación callada, y supe una cosa con claridad: hoy no iba a ser solo útil. Diego estaba recargado en el coche, tecleando en su celular con una mano mientras ajustaba sus lentes de sol con la otra. Clara, a su lado, balanceaba una bolsa enorme y una maleta con ruedas. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, sin prestarme atención mientras yo estaba en el porche, con el café aún caliente en las manos. «Mamá, ¿en serio?», dijo Diego, girando apenas la cabeza. «Solo quédate aquí, cuida al perro, no es tan complicado». ¿Sabes? Su tono era ligero, casual, pero cargado de una expectativa que asumía mi obediencia sin cuestionar. Clara intervino, con voz suave pero con un dejo de superioridad. «Estarás bien, Malí. De verdad. Solo asegúrate de que no se meta en problemas. Ya sabes cómo es él». Señaló al perro, cuya cola golpeaba el suelo felizmente. Ajeno a la tensión en el aire, mantuve mi expresión neutral, asintiendo, pero por dentro una chispa de irritación crecía. Años de mantener la casa en orden, de apagar incendios familiares y corregir errores, me habían forjado una autoridad silenciosa que ellos parecían empeñados en ignorar. Diego sonrió con sorna, lanzándome la correa. «Toma, sácalo a pasear si quieres, o quédate en casa. Haz algo útil». Sí, atrapé la correa en el aire, mis dedos apretándola por un instante. Sentí mi pulso en las sienes, una mezcla de incredulidad y enojo. No solo me pedían quedarme atrás, sino que, de la manera más sutil, me recordaba mi lugar en esta supuesta jerarquía familiar. Dejé que la correa cayera en mi mano y di un paso atrás mientras ellos se apresuraban al coche. Las llantas chirriaron en la entrada cuando Diego arrancó. Clara saludó con una sonrisa fina, de esas que esconden impaciencia. En segundos, se fueron, dejándome sola con el perro. El silencio y el aguijón de sentirme subestimada. Me senté en la mesa de la cocina, con la correa en la mano, y dejé que el silencio se asentara. Los rayos del sol entraban por las persianas, atrapando motas de polvo en un brillo dorado, pero ni siquiera su calidez calmaba la irritación que subía por mi cuello. Las palabras de Diego resonaban en mi cabeza. «Haz algo útil». Esa orden casual cargaba décadas de ser ignorada, de ser subvalorada. Mis pensamientos volaron a los primeros años, cuando Diego era pequeño y yo equilibraba trasnoches con biberones, pagos de cuentas, cocina, limpieza y las necesidades de una familia que rara vez se detenía a agradecer el esfuerzo detrás de escena.
Había fiestas en las que arreglaba errores que nadie reconocía, discusiones que suavizaba a mi costa y decisiones tomadas como si mi voz no importara. Cada sacrificio, cada acto silencioso de trabajo, había sido dado por sentado. Sentí un brote de rabia, cruda e insistente, pero no hablé. No grité, no salí furiosa. En cambio, respiré, dejando que la furia se convirtiera en algo más afilado, más deliberado, un fuego estratégico. Reaccionar impulsivamente solo alimentaría sus expectativas, confirmaría que existía solo para servirles. El perro rozó mi mano, ajeno a la tensión, moviendo la cola. Acaricié su pelaje, dejando que su calidez me anclara, recordándome lo que podía proteger y controlar. Mis ojos recorrieron la cocina, los gabinetes que había organizado, las superficies que había pulido, la casa que había cuidado por décadas. Yo había construido esta vida, y ninguna arrogancia casual de mi hijo o su esposa podía borrarlo. Una sonrisa sutil se dibujó en mis labios, que se fueran a su viaje, ignorantes del poder que habían subestimado. El silencio era mi arma ahora, la paciencia mi aliada. Observaría, planearía y actuaría de una manera que no dejaría dudas sobre quién tenía la verdadera autoridad aquí. Caminé lentamente por la sala, mis dedos rozando el barandal de roble pulido y los lomos de los libros que acumulaban polvo en los estantes. Cada rincón de esta casa guardaba un recuerdo: el primer dibujo de Diego pegado en el refrigerador, la primera visita de Clara cuando apenas eran novios, la colocación cuidadosa de los muebles para aprovechar la luz en los meses de invierno. Esto era más que paredes y ventanas, era una vida que yo había construido, un santuario que había sido testigo de décadas de trabajo, amor y perseverancia silenciosa. Me detuve en el escritorio de la esquina, abrí los cajones y encontré carpetas ordenadas con documentos de la hipoteca, pólizas de seguro y escrituras de la propiedad. Mis ojos se detuvieron en los originales, las firmas y sellos que probaban que la casa me pertenecía. Diego y Clara habían asumido durante años que tenían algún derecho solo por vivir aquí a veces, por ayudar con tareas ocasionales, por actuar con esa arrogancia de dueños. La audacia de esa suposición hervía dentro de mí. Recorrí las habitaciones, recordando momentos de trabajo invisible, las noches parchando el tejado antes de las tormentas, los fines de semana lijando y pintando paredes, las tardes organizando documentos fiscales o reparando electrodomésticos rotos. Cada recuerdo reforzaba mi certeza de que esta casa, este espacio de esfuerzo y amor tangible, era mía. En la habitación de huéspedes, me detuve junto a la ventana donde Diego una vez durmió tras una noche larga en la universidad, y mi mano descansó en el alféizar, suave por años de limpieza. Imaginé a Diego y Clara pensando que podían dictar términos, creyendo que su presencia casual equivalía a propiedad. Estaban equivocados. Reuní las carpetas con cuidado y las puse en la mesa de la cocina. El peso de los papeles en mis manos se sentía simbólico, como si todos los años de trabajo, paciencia y sacrificio se concentraran en este momento. No los confrontaría impulsivamente, ni dejaría que la rabia nublara mi juicio, pero actuaría. Cada documento, cada detalle legal, cada recuerdo fortalecía el plan que se formaba en mi mente. La casa siempre había sido mía, y era hora de que todos lo entendieran. Pasé la tarde en la mesa de la cocina, con las carpetas de documentos desplegadas como un mapa de batalla. Cada papel contenía un detalle que podía usar: estados de la hipoteca, escrituras, pólizas de seguro, contactos del banco y la agente inmobiliaria con la que trabajé años atrás. Seguí las líneas de las firmas con el dedo, ensayando mentalmente los pasos que debía dar mientras Diego y Clara estaban fuera. El perro rozó mi rodilla, sintiendo la tensión en el aire. Le rasqué detrás de las orejas distraídamente, anclándome en el pequeño ritmo del cuidado.
Él era la constante en medio del caos de la arrogancia familiar, y me aseguraría de que estuviera protegido. Pase lo que pase. Hice llamadas discretas, confirmando que todo el papeleo podía procesarse rápidamente y de manera legal, asegurando que la venta de la casa se realizara sin que ellos lo supieran. Tracé un cronograma en mi cabeza: contactar al banco, arreglar el cuidado temporal del perro, empacar lo esencial si el plan funcionaba. Cada movimiento debía ser preciso, sin errores, sin confrontaciones impulsivas. Revisé los números otra vez, verificando valuaciones y procedimientos de transferencia. La idea de actuar mientras ellos asumían que todo seguiría igual me llenaba de una satisfacción silenciosa. Años de ser subestimada habían pulido mi paciencia y habilidades de planeación. No gritaría, no discutiría, no anunciaría mis intenciones, actuaría con calma, en silencio. Y finalmente reclamaría la autoridad que siempre había sido mía. Al caer la noche, tenía una estrategia completa. La casa, el perro, el control, todo volvería a mis manos. Y cuando Diego y Clara regresaran, se darían cuenta, demasiado tarde, de lo minuciosamente que había planeado cada detalle. El aire de la mañana era fresco cuando entré al banco, con el perro trotando obedientemente a mi lado. Todo estaba meticulosamente arreglado, citas confirmadas, documentos notariados, cuentas listas. La cajera me saludó con calidez, sin sospechar la tensión que vibraba bajo mi calma exterior. Firmé los últimos papeles, sintiendo el peso de cada trazo como una recuperación tangible de lo que era mío. La transferencia se completó sin problemas. La casa ya no estaba bajo las suposiciones de propiedad de Diego y Clara. Salí del banco con una satisfacción silenciosa. La correa del perro firme en mi mano. De vuelta en casa, recorrí las habitaciones con método, empacando los pocos objetos personales que quería llevar: fotos, diarios y esas pequeñas cosas que hacían este espacio mío. Cada objeto en la bolsa era una pequeña victoria, un recordatorio de que el control había vuelto a mí. En el garaje, preparé lo esencial para el perro: comida, juguetes, su manta favorita. Él olfateó la bolsa con curiosidad, moviendo la cola, sintiendo la importancia del día sin entenderla del todo. Me arrodillé para rascarle detrás de las orejas, dejando que una sonrisa se dibujara en mis labios. El vínculo tranquilo entre nosotros era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Cuando cerré la puerta principal, la casa dejó de ser un lugar de autoridad asumida para Diego y Clara. Era un símbolo de mi planificación cuidadosa, mi paciencia y mi capacidad de actuar con decisión. Cada paso que di fue deliberado, medido e irrevocable. El aire vibraba con anticipación. Pronto regresarían, y todo lo que creían suyo habría desaparecido. Guié al perro por las calles tranquilas de Querétaro, el aire fresco llenando mis pulmones mientras él trotaba a mi lado. Con las orejas alertas y la cola en movimiento, cada paso se sentía como una declaración de independencia. Los rincones familiares de mi colonia, la cafetería de la esquina, los fresnos alineados en la banqueta, el murmullo suave del tráfico matutino me recordaban cuánto había construido y mantenido en mi vida. Hoy, todo se sentía mío otra vez. Llegamos a la casita del patio trasero, un espacio que había reservado para mí mucho antes de que Diego y Clara empezaran a ir a asumir que les pertenecía. Abrí la puerta y lo dejé explorar, viéndolo olfatear las esquinas, la cola barriendo el suelo. Se detuvo junto a la ventana, con la luz del sol brillando en sus ojos, y sentí una calidez extenderse en mi pecho. Esto era más que una mascota. Era un compañero leal, testigo de mis años de paciencia, planificación y resiliencia silenciosa. Me arrodillé a su lado, pasando los dedos por su pelaje, susurrándole suavemente mientras se recargaba en mi mano. En ese momento, el peso de los últimos días, la condescendencia, el desprecio, la humillación sutil se aligeró. Reclamar la casa había sido importante, sí, pero este vínculo, esta confianza,
Era una prueba igual de tangible de mi autoridad y autonomía. Sentada en el pequeño sofá, lo vi acurrucarse en su manta, con las orejas moviéndose mientras dormitaba. Me permití reflexionar, sin prisas, sobre las décadas que había pasado cuidando esta casa y esta familia, a menudo a mi costa. Este era mi espacio, mi decisión, mi libertad. Había actuado con intención y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía la satisfacción tranquila de una victoria que no requería confrontación, solo determinación y propósito. El perro suspiró contento, cerrando los ojos, y yo sonreí. Hoy, ambos estábamos exactamente donde debíamos estar. El crujir de las llantas en la entrada me alertó antes de que viera el coche. Diego y Clara estaban de vuelta. Salí al porche, con el perro a mi lado, moviendo la cola como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo. Sabía lo que venía la incredulidad, las preguntas, los bordes afilados de la rabia. Pero mantuve la calma, dejando que el silencio de la mañana nos envolviera. La puerta principal se abrió de golpe, y Diego se quedó inmóvil a medio paso, con una maleta colgando de su mano. La boca de Clara se abrió ligeramente, sus lentes de sol resbalando por su nariz. Sus ojos recorrieron el patio, la casa, y luego a mí. La pausa fue tan larga que el perro ladró una vez, moviendo la cola, antes de que parecieran entender lo que había pasado. ¿Qué quieres decir con que la casa está vendida? La voz de Diego se quebró, mezclando confusión y furia. Clara apretó la correa de su bolsa. Malí. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus palabras tropezaban. Mientras la incredulidad daba paso al enojo, crucé los brazos, con la correa del perro enrollada en la otra mano. La casa ya no está bajo sus suposiciones, dije con voz firme, cada palabra medida. Todo está arreglado legalmente, y el perro está aquí, donde pertenece. La mandíbula de Diego se tensó, y miró a Clara como buscando apoyo, pero ambos estaban atrapados en la sorpresa de haber sido superados. La certeza de que su arrogancia casual había sido enfrentada con una planificación cuidadosa y una acción decisiva los dejó sin rumbo. Clara abrió la boca otra vez, pero no salió nada. Diego apretó los puños a los costados y luego, con reticencia, los dejó caer. La indignación ardía en sus ojos, pero mi compostura permanecía intacta. No necesitaba gritar, no necesitaba discutir. El silencio y la certeza eran más poderosos que cualquier confrontación que pudiera haber montado. El perro rozó mi mano, anclándome, un recordatorio vivo de lealtad y confianza. Respiré lentamente, dejando que la tensión pasara sobre mí y luego se desvaneciera. Esta casa, este espacio, siempre había sido mío. El control, la autoridad, la toma de decisiones, todo lo que había cultivado en silencio estaba de vuelta en mis manos. Finalmente, hablé de nuevo, con voz calma, clara, inquebrantable. Ustedes asumieron, yo actué, y ahora está hecho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando a Diego y Clara enfrentándose a la realidad que habían ignorado por años. La casa estaba silenciosa otra vez, pero esta vez se sentía diferente. Quizá la tensión que había flotado en el aire durante años se había disipado, reemplazada por una calma que traía alivio y satisfacción. Me senté en un rincón soleado de la sala, con el perro acurrucado a mis pies, respirando suavemente, y me permití exhalar por fin. Tomé mi diario, deslizando un bolígrafo por la página en blanco, dejando que las palabras fluyeran. Cada oración capturaba la secuencia de eventos, las órdenes condescendientes, la planificación meticulosa, las acciones decisivas que finalmente restauraron el equilibrio. Escribirlo lo hacía real de una manera que solo pensar no lograba. No era venganza, era reclamar lo que siempre había sido mío, establecer límites y proteger lo que más valoraba. Más tarde, llamé a mi amiga Teresa, contándole la historia con cuidado, saboreando la incredulidad en su voz
mientras describía lo fácil que había sido la venta de la casa y cómo el perro estaba seguro y contento. Ella rió, encantada por la justicia poética, pero también admiró la paciencia y previsión que había ejercido. Me di cuenta de que el apoyo y la perspectiva de amigos de confianza hacían que las lecciones calaran, convirtiendo una victoria personal en algo más significativo. Mientras el sol de la tarde se deslizaba por las tablas del suelo, pensé en Diego y Clara. Habían asumido tanto sobre mí y la vida que construí, pero subestimaron mi paciencia, mi planificación y mi determinación silenciosa. Las lecciones eran claras. El respeto no se exige, debe reconocerse y a veces reclamarse con una resolución tranquila. Acaricié el pelaje del perro y sonreí suavemente. Hoy, la casa, el perro y mi sentido de agencia estaban intactos. Y, más que nada, entendí que la dignidad no se trata solo de apariencias, se trata de conocer tu valor y aferrarte a él. Incluso cuando otros intentan reescribir las reglas, las mañanas habían recuperado un ritmo suave que no sabía que extrañaba. Preparaba café lentamente, dejando que el aroma llenara la cocina, y el perro caminaba a mi lado, rozando mi mano para pedir una caricia. La casa, que alguna vez fue un lugar de tensiones y expectativas no dichas, ahora se sentía completamente mía, un espacio donde me movía a mi propio ritmo. Guiada solo por mis decisiones, lo paseé por la colonia, y las calles familiares de Querétaro revelaban detalles que nunca había notado: la forma en que el sol golpeaba las banquetas de cantera, el murmullo suave de los vecinos disfrutando sus rutinas matutinas, el leve aroma de flores de un jardín cercano flotando en el aire. Cada paso era un recordatorio de libertad, de vivir sin la constante supervisión o el juicio silencioso. De vuelta en casa, pasé tiempo dibujando ideas para un pequeño huerto de hierbas en el patio trasero y planeando un viaje corto que había postergado por años. Estos proyectos no eran para impresionar a nadie, eran para reclamar tiempo, energía y espacio que finalmente podía dedicar a mí misma. Mientras ordenaba las carpetas de los documentos de la venta de la casa, aprecié la planificación meticulosa que me permitió actuar con decisión sin confrontaciones. Ese enfoque tranquilo y estratégico se había convertido en una afirmación silenciosa de mi valor. El perro se acomodó a mis pies mientras me sentaba junto a la ventana, con el sol calentando mis hombros, y reflexioné sobre las últimas semanas. Las suposiciones de Diego y Clara, su arrogancia casual, habían chocado con mi paciencia, planificación y resolución firme, y yo había salido con la dignidad intacta. Los límites estaban establecidos, y no sentía necesidad de revisitar viejas discusiones. La vida que había cuidado, tanto material como emocionalmente, ahora era completamente mía. Las tardes pasaban con paseos por el río, el suave brillo de las luces de la ciudad reflejándose en el agua, y la compañía del perro recordándome la lealtad y la confianza. Pensé en los años por venir, no en términos de las expectativas de otros, sino de mis propios deseos, mis propias elecciones. La independencia tenía una claridad maravillosa y pesada, y la abracé por completo. Sonreí suavemente, rascando las orejas del perro mientras dormitaba a mi lado, y sentí una profunda satisfacción. La casa, la libertad, la vida misma, todo reclamado, todo ganado. Por primera vez en mucho tiempo, supe lo que significaba vivir plenamente en mis propios términos.